por ejemplo, en el caso de China y de Rusia, es muy interesante la manera en que ellos han hecho una reconstrucción patriótica de la historia. Porque en los dos casos vienen de dictaduras comunistas. De hecho, en China sigue existiendo una dictadura comunista. Pero claro, tú te quedas sorprendido cuando tú llegas a Nanjing y Chiang Kai-shek, gran enemigo de Mao Zedong en el curso de la Guerra Civil China, es un héroe. Y se reivindica a Chiang Kai-shek. Y puedes ver el despacho donde estaba su gobierno, y eso es un museo. Y además se alaba cuando combatió a los japoneses, etc. Entonces, Chiang Kai-shek en un momento determinado pudo no captar, supuestamente, la grandeza de Mao, del Partido Comunista, etc. Pero lo hemos reincorporado a nuestra historia. Y eso es algo que era impensable en la época de Mao, por supuesto, pero que ahora es indiscutible. Entonces, los museos chinos, que crea que no exagero si digo que son los mejores del mundo, en esos museos hay toda una integración de la historia china. Sí. Es decir, son chinos los emperadores, aunque fueran perversos, los militares, los filósofos, los escritores. Nosotros conservamos toda la historia china. Podemos reconocer que ha tenido limitaciones, pero hemos recuperado a Confucio, hemos recuperado al primer emperador. Es así. En el caso de Rusia ha sucedido igual. Y eso es algo que va de la mano de Putin. Entonces, frente a una historia de Rusia muy ideologizada desde el año 17 hasta el año 91, donde además ya se sabía quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, y esto era muy claro, y la revolución proletaria y bla, 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 en la historia rusa actualmente se ha incorporado a todo el mundo. Hacen una serie para televisión extraordinaria que se llama Rusos fuera de Rusia, que es documentales sobre los generales blancos que perdieron la guerra civil contra los bolcheviques y además reivindicándolos. Es decir, diciendo Wrangel no solo era un gran general, Wrangel no solo era un gran patriota, es que muy buena parte de su ejército acabó en Bulgaria y construyó el sistema educativo búlgaro, incluido el universitario. Hacen una película que ha tenido un éxito tremendo, que es Admiral, el almirante, que es sobre la figura del almirante Kolchak, al que, por supuesto, vomitaron todo tipo de improperios los bolcheviques durante décadas, pero que en esa película aparece como uno de nuestros héroes que reivindicamos, porque no negamos los héroes de ninguno de los dos bandos. Y ahí hay una visión patriótica que es imposible de conciliar con un mensaje de una cultura para todos, la supuesta multiculturalidad, etcétera, etcétera, que al final se queda en nada. Y ahí hay una visión patriótica que es imposible de conciliar con un mensaje de una cultura para todos, la supuesta multiculturalidad, etcétera, etcétera, que al final se queda en nada. Y de ahí las normas pues, que se han promulgado en países como Rusia, como China, pero también, como es el caso de Hungría, en el sentido de nosotros vamos a defender nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra cultura y nuestra historia. No es que despreciemos a los otros, pero esto lo vamos a defender. Y por mucho que haya una Agenda 2030 de Naciones Unidas, no vamos a cambiar. ¿Qué posibilidades ve usted fuera de estos pequeños, bueno, no en el caso de Rusia y China, pero fuera de Rusia y China en el resto del mundo, esta reivindicación de la patria, de la identidad nacional, de los estados-nación, del concepto de fronteras? Bueno, yo creo que depende mucho de la conciencia nacional que tengan el resto de los países. Es decir, si efectivamente en esos países se sigue conservando una conciencia nacional, pues evidentemente va a haber una oposición frente a ello. Y yo creo que hay países en distintas naciones europeas que efectivamente están diciendo esto no puede ser, o sea, vamos a desaparecer culturalmente, ¿no? Yo creo que será más fácil en aquellos casos en que el proyecto nacional es un proyecto integrador y no es un proyecto excluyente. Es decir, por ejemplo, en apariencia, el proyecto polaco tiene más éxito a lo mejor que el ruso. En la práctica no, porque el proyecto nacional polaco siempre ha ido muy vinculado a la religión. Y eso que aparentemente crea
mayor homogeneidad. Luego en la práctica, sin embargo, es muy problemático, porque hay gente que deja de creer o que cree en otras cosas y que queda fuera de ese proyecto nacional. Yo creo que ese ha sido siempre el talón de Aquiles en el caso de Polonia. En otros países es curioso la manera en que están sabiendo incorporar eso. Por ejemplo, Rusia ha sido mayoritariamente ortodoxa a lo largo de la historia. Sí, pero en estos momentos están integrando a los musulmanes, a los protestantes, a los católicos, a los judíos. Es decir, hay una idea de que en última instancia, pues bueno, sí, reconocemos el papel de la Iglesia ortodoxa, pero uno puede ser judío, puede ser protestante y, sin embargo, ser tan ruso como un ortodoxo. Es decir, es un proyecto absolutamente integrador y en ese sentido seguramente es mucho más sólido el proyecto ruso que el proyecto polaco. Sucede incluso en el caso de China, es decir, China teóricamente es un estado ateo y además de ateísmo científico, pero aunque dependes mucho del capricho de la autoridad local de turno, sin embargo, ha permitido un grado de libertad religiosa que era impensable hace simplemente 20 años. Es decir, uno ve iglesias evangélicas. En estos momentos, más del 10% de la población de China es evangélica. No es ninguna tontería. Seguramente en la próxima década el país con más evangélicos del mundo ya no será Estados Unidos, sino que será China. Uno ve mezquitas. Yo he estado, por ejemplo, en barrios musulmanes en China, donde la mezquita la ha restaurado el Estado. Es decir, no lo han hecho los fieles musulmanes, que podían haberlo hecho, sino que esa mezquita la ha restaurado el Estado. Y allá aparece la placa donde te dice que, bueno, esto fue deshecho en la Revolución Cultural o en la Guerra Civil y el Estado siente el orgullo de poder restaurar esta mezquita que viene desde tal fecha y es una mezquita que además se utiliza para el culto, no solo es un museo. Entonces, yo creo que esos proyectos patriotas, pero que a la vez son integradores, es decir, que asumen que los bolcheviques podían tener héroes, pero los ejércitos blancos también, que efectivamente la religión mayoritaria ha podido ser la rusa ortodoxa, pero los judíos tienen su papel en la historia de Rusia, etcétera. Yo creo que esos proyectos tienen mucho más futuro que otros que tienen una visión en la cual parece ser que hay un uniformismo y no hay manera, salvo que estés metido en esas 2 o 3 categorías, de ser considerado un ciudadano de pleno derecho en ese país. Perfecto. Ahora, en el caso de España e Hispanoamérica, poniéndolo en esos términos, ¿cuál es la realidad de manera contrastada con los países que usted me ha mencionado? Bueno, vamos a ver, es una realidad muy preocupante porque tanto España como Hispanoamérica van avanzando a pasos agigantados hacia convertirse en meros protectorados. Y esto es muy triste, pero es verdad. ¿A qué se debe eso? Bueno, se debe a un conjunto de razones. Una de las razones es que las democracias nunca han estado consolidadas ni en Hispanoamérica y no digamos ya el caso de España. Entonces, sí es verdad que ha habido periodos históricos democráticos, pero incluso esos periodos no han sido periodos de democracias arraigadas, etcétera. Y esa situación, además, en Hispanoamérica viene acrecentada porque dentro del reparto, dentro de la agenda globalista, Hispanoamérica no tiene que pasar de ser un conjunto de protectorados al servicio de la agenda globalista. Y esa tarea se facilita mucho, primero, por la pequeñísima calidad, ínfima calidad de las democracias hispanoamericanas, donde hay democracia, porque hay algunos países donde evidentemente lo que hay es un fenómeno dictatorial, y también por la enorme deuda de esos países. Entonces, cuando tú eres, por ejemplo, Argentina, por citar un caso concreto, y de pronto entre la corrupción, el gasto disparado, etcétera, de pronto tienes que renovar tu deuda, tus créditos internacionales, porque si no quiebras y llegas a una bancarrota y de pronto te dicen, pues mire, doña Cristina, usted no lo tenía en su programa, nunca le ha importado, pero aparte de las condiciones económicas, nos tiene que legalizar el matrimonio homosexual.
pues doña Cristina se convierte en una entusiasta del matrimonio homosexual que le ha importado verdaderamente un pito hasta entonces, pero que en ese momento compra esa situación. Y dices, bueno, pero porque está en la izquierda. Sí, pero luego llega la derecha o el centro derecha de Macri, que tampoco tiene en su programa ni por aproximación el aborto, que llega a una situación económica muy difícil de deuda y le dicen, bueno, vamos a ver, vamos a negociar la renovación de la deuda, pero usted nos va a impulsar la legalización del aborto porque en Argentina también queremos reducir la población. Y Macri, que supuestamente es conservador, de derechas o de centro derecha, impulsa el aborto que ni estaba en su programa, ni es lo que piensa la mayoría de sus votantes, ni cosa parecida, y lo hace por razones económicas. Y en estos momentos, por ejemplo, por seguir con el ejemplo de Argentina, yo creo que la libertad, la capacidad de maniobra del presidente argentino es cero. Y eso, lamentablemente, es extensible a otras naciones de Hispanoamérica y ahora con la pandemia del coronavirus mucho más, porque las economías fueran algo mejor o algo peor, han recibido una coz de unas dimensiones verdaderamente aterradoras. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué hacemos? ¿Cómo responder ante esta situación? ¿Tiene algún tipo de...? Bueno, vamos a ver, la única respuesta que hay frente a este tipo de situación, que no es fácil, porque entre otras cosas los medios de comunicación están en manos de quienes están, pues evidentemente pasa por intentar impulsar una política de carácter patriótica, que además sea una política de principios y una política que se enfrente con la idea de que, mire, yo no le voy a tolerar que convierta usted mi nación en un protectorado. Es decir, que esto sea una nación que tiene elecciones, que sigue teniendo la bandera, el himno nacional, al menos de momento, pero luego las grandes decisiones no las está tomando la nación. Las grandes decisiones las toman unos señores que pueden estar en ese momento en Suiza o que pueden estar en ese momento en Nueva York o que pueden estar en ese momento en Singapur. Y eso pasa efectivamente por una nación que dice, no, o sea, usted no me puede tratar a empujones e imponerme estas políticas porque estas políticas van a acabar convirtiendo mi nación en una nación de esclavos. Esto, por otro lado, mi libro Un mundo que cambia, hay un apéndice sobre el coronavirus, porque cuando el libro ya iba a imprenta empezó la pandemia y a mí no me resultaba difícil prever lo que iba a suceder. De hecho, en el libro lo comento. Todo esto sucede cuando hay un bombardeo continuo de la necesidad de ese gobierno supranacional que nos va a librar de infinidad de problemas, pero una de las cosas que ha quedado clara con el coronavirus es que las organizaciones supranacionales todavía funcionan peor que las naciones. Es decir, naciones que han gestionado pésimamente la epidemia de coronavirus, empezando por España, que va en cabeza de muertos y contagiados por millón de habitantes. En números absolutos hay otros países por delante, pero en términos relativos está España. Hay países que lo han hecho muy mal. Pero es que resulta que la ONU lo ha hecho muy mal. Es que resulta que la NATO no se puede decir ni que lo haya hecho. La Organización Mundial de la Salud ha sido un desastre. La OEA desaparecida totalmente en combate. Es decir, no ha habido una organización multinacional como para decir estamos a salvo si vamos a un gobierno supranacional. No, lo que hay que decir es que estos todavía son capaces de hacerlo mucho peor. Es decir, la Organización de Naciones Unidas lo único que ha conseguido durante la pandemia es que 50 y tantas naciones firmaran un documento comprometiéndose a que fueran cuales fueran las condiciones de la pandemia, no iban a suspender la práctica de los abortos, porque los abortos forman parte de lo que se denomina, con un eufemismo casi criminal, pues derechos de salud y reproductivos de la mujer. Y entonces esos 50 y tantos países firman que pase lo que pase con la pandemia y estén como estén el resto de dolencias que se ven afectadas por la pandemia. Sin embargo, lo que se va a cuidar como una de las prioridades sanitarias es la práctica del aborto. Esto es todo lo que ha conseguido Naciones Unidas, es para echarse a temblar.